Bien, empezamos con la parte de lechos fluidizados. Ya no vamos a estar en lecho fijo, y aquí vamos a introducir ciertas fórmulas, cierto criterio más, cierto análisis, y esto se complica un poco, se complica mucho más, no un poco. Bien, primero que se aumente esta ecuación a nuestra formulita, que la caída de presión por fricción se puede igualar en un lecho de mínima fluidización o fluidizado a esta expresión, que es longitud de mínima fluidización por 1 menos la fracción hueca de mínima fluidización por densidad del sólido menos densidad del fluido por gravedad. Esto sirve para lechos de mínima fluidización y fluidizados, para ambos. Ahora, vamos a empezar a entender cada término desde una perspectiva más amplia. La fracción hueca, la longitud, tal. En un lecho fijo, que ahora le vamos a llamar M, un lecho de mínima fluidización MF y un lecho fluidizado F. Primero Aquí se acuerdan, la longitud y la fracción hueca se quedaban intactos. La velocidad también, y solo teníamos ergo aquí. En cambio, hay unos casos donde cuando el fluido empieza a atravesar el lecho, puede levantar a las partículas en cierta medida y mantenerlas ahí suspendidas. Cuando apenas está pasando del lecho fijo al lecho fluidizado, está en el término intermedio, justo en ese punto de término intermedio se le conoce como mínima fluidización. Cuando el fluido es capaz de empezar a suspender a las partículas del lecho, se dan cuenta que estas partículas se separan más, haciendo que la longitud del lecho aumente, haciendo que la fracción hueca, es decir, los espacios vacíos, aumente. En cambio, cuando está fluidizado, aumenta aún más esa longitud, aumenta aún más esa fracción hueca. De tal manera que tenemos este resumen de aquí. Bueno, pueden leer. Ergun que habíamos aprendido en lechos fijos, sirve para lechos fijos, tal como lo dice, y para el mínimo fluidizado. Ahorita les voy a enseñar por qué. En cambio, esta ecuación sirve para lecho fijo, esta ecuación sirve para el lecho de mínima fluidización y lecho fluidizado. Aquí está Ergun, en lecho fijo o mínima fluidización. Aquí está esto. Esto es un balance del peso, bueno, sale de un razonamiento físico de cómo se igualan las fuerzas del peso con la fuerza que le está levantando. Hay una demostración detrás. Bien, aquí dice para qué uso y aquí dice Ergun para qué uso. Entonces, en el término de mínima fluidización, ambas ecuaciones se igualan en mínima fluidización. Igualando van a tener esto, van a tener esto, van a tener esto, llegando a esta expresión. Aquí el Reynolds de partícula de mínima fluidización, saben que el Reynolds de partícula es diámetro de partícula por densidad, por velocidad mínima, por velocidad sobre viscosidad. Pero en este caso estamos en el término de mínima fluidización, por tanto tienes que usar la velocidad de mínima fluidización. Y pueden tener esta expresión, que es una mezcla de las dos anteriores, que ambas se intersectan en el punto de mínima fluidización. Hay un pequeño comentario que vale la pena hacer respecto a esta ecuación, y es esto de aquí. La longitud por 1 menos la fracción hueca siempre se mantiene constante todo ese término. ¿Por qué? Este término, si se demuestra, en realidad representa la fracción llena, es decir, las partículas sólidas. En todos los casos del lecho, a no ser que una partícula sólida se vaya arrastrada por el fluido, se sabe por criterio que la fracción llena, es decir, la fracción de las partículas en el lecho siempre van a seguir siendo las mismas, siempre van a seguir ocupando el mismo volumen, el volumen lleno. Ese volumen lleno va a ser constante, y una manera de expresarlo luego de hacer una demostración breve es que esta longitud por 1 menos la fracción hueca se mantiene constante, es decir, este pedazo de aquí podría reemplazar
por la parte del lecho fluidizado, o si quieren también por la parte del lecho fijo, porque este pedazo se mantiene constante, es decir, esto aquí va a ser lo mismo que esto en mínimo fluidizado y va a ser lo mismo que en el lecho fijo. Solo ese pedazo, solo este pedazo. Bien. Aquí un pequeño aporte. Miren, si al fluidizar se trabaja con un líquido, el cambio de energía potencial gravitatoria será importante. Recuerda que en gases el cambio de energía potencial gravitatoria, es decir, este pedazo, no era importante. En un líquido, si manejan un líquido, va a ser importante. Y eso está aquí presente. Esta igualación sale de unas formulitas de Lebesgue, que es prácticamente lo mismo, solo que si quisieran encontrar, si están trabajando con un líquido y quisieran encontrar la caída de presión, no ataquen directamente a esto igual a esto. En un gas sí podría ser directamente caída de presión igual a esto, pero en un líquido esto en realidad es la suma de la caída de presión más el aporte de la energía potencial gravitatoria. No se olviden de eso. De tal manera que la potencia de una bomba o un compresor que necesita vencer a la fricción con el lecho está dado por esta ecuación. Saben que esto tiene que cambiar si no cumple el criterio del 10%, ¿no es? Recuerdan, 10% del promedio, ya se repitió muchas veces, no lo voy a volver a hacer. Si se cumple ese criterio, podrían manejar así ya directamente para líquidos, gases, etc. Bien, algunas veces la fracción o mínima fluidización no se conoce o la esfericidad de la partícula, pero hay unas relaciones de Wang-Yu que aproximan de manera teórica una buena aproximación, que es esta ecuación. Bien, esta es una gráfica del cómo cambia la caída de presión en función de la velocidad del fluido. Esta curva representa el modelo de Ergun, de la ecuación de Ergun. Esta curva representa hasta aquí el modelo, este modelo del balance de peso, de la fuerza del peso, del peso de las partículas se iguala a la fuerza que lo está empujando. Esta ecuación es este pedazo de aquí, esto de aquí, esta línea recta. Y miren, en toda esa línea recta, desde mínima fluidización y en todo el pedazo de fluidizado, hasta una velocidad que se conoce de Ascre, que es cuando las partículas ya no están fluidizadas, sino que el fluido se los está llevando ya con ellas hasta que el fluido se detenga en el infinito, digamos. Entonces, a partir de ahí se conoce como velocidad de Ascre. Si se lleva las partículas, significa que hay menos partículas, significa que hay menos fricción, significa que la caída de presión disminuye. Este es el modelo de Ergun. Ergun solo pueden usar esta mínima fluidización. Más allá ya no sirve. Más allá usan la otra ecuación. Pero en el punto de mínima fluidización, Ergun y la otra ecuación se igualan aquí. Hace sentido, ¿verdad? Que después de la velocidad de Ascre, cuando se han ido varias partículas del lecho, la caída de presión empiece a disminuir. ¿Por qué? Porque el lecho se está empezando a vaciar porque las partículas se están yendo ascradas. Entonces, por eso hace sentido que de aquí empiece a bajar. Bien, el ejercicio 2 de sus guías de la parte de lechos es un ejercicio de fluidización. Nos dan que partículas de un catalizador de este diámetro, que es el diámetro esférico equivalente, va a ser fluidizado con este flujo másico a esta presión y a esta temperatura. Además nos dan que es un recipiente cilíndrico vertical el lecho. La densidad de las partículas nos dan del sólido. También nos dan la esfericidad de las partículas que se van a fluidizar. Nos dicen si la cantidad de aire es proporcional, es decir, el aire que entra es justo lo suficiente para fluidizar a los sólidos. ¿Cuál es el diámetro del recipiente? Primero, las propiedades que siempre necesitamos, viscosidad, se trata de aire fluido que entra, entonces este es su peso molecular, su peso molar, de un mol pesa, esto en kilogramos,
voy a tablas y esta temperatura, que es la que me dice que se está fluidizando, leo la viscosidad del aire. Además, gracias a la esfericidad y la relación de Wien, yo puedo calcular la fracción hueca de mínima fluidización. Hay que identificar algo. Me dice que la velocidad es justo apenas para fluidizar. Entonces estamos en ese término medio que es de mínima fluidización. Justo en ese punto nos encontramos. Entonces, bajo ese criterio vamos a manejar. Hemos deducido ya en la parte teórica de fluidización esta ecuación, que justo en el límite de mínima fluidización se lograba llegar a esta expresión. Entonces vamos a usar esta expresión. ¿Alguien me puede decir aquí a qué presión vamos a manejar? Esta presión es la de entrada, la de salida. Y él se había demostrado anteriormente que la caída de presión aquí es muy pequeña, entonces no nos interesa mucho la presión a la salida. Lo que vamos a hacer es agarrar esta presión como referencia y calcular a esta presión la densidad. Alguien podría decir, pero deberíamos usar la presión promedio, ¿no? La presión aquí y calcular esa presión promedio. Pueden hacer esa corrección si ustedes así gustan. Pueden calcular. Sin embargo, yo de una vez he agarrado esto porque la presión, el cambio de presión generalmente es mínimo, influye muy poco a esta densidad en lechos para los gases. Generalmente, bueno, y en algunos casos que no pasa eso recuerden también. El ejercicio es muy obvio cuando no pasa eso. Bien, la fracción hueca de mínima fluidización es esta. La viscosidad, tenemos el diámetro de partículas, saben que es diámetro esférico equivalente por esfericidad. Entonces tenemos el diámetro de partícula equivalente, densidad del fluido, viscosidad, fracción hueca de mínima fluidización ya hemos averiguado, densidad del sólido tenemos, densidad del aire tenemos, del fluido. Y bueno, si se dan cuenta, todo está directamente en función de velocidad mínima de fluidización al cuadrado aquí a la 1 y aquí es. O sea, es una ecuación y aquí no existe. O sea que es una ecuación de segundo grado. Reemplazando todos los valores en el sistema internacional, no se olviden, llegó esta expresión. De aquí calculo velocidad mínima de fluidización con sus calculadores y van a obtener este valor. Posteriormente dice cuál es el diámetro del cilindro, del lecho. Eso es la pregunta, esta no es la respuesta. Entonces vamos a hallar la pregunta. Flujo másico saben que es velocidad, en este caso de mínima fluidización, por área, pi diámetro cuadrado sobre área del lecho, esta área de aquí, por densidad del fluido. Entonces de aquí despejo el diámetro del lecho, tengo flujo másico, tengo velocidad de mínima fluidización, tengo la densidad del fluido y de ahí me permite averiguar, puedo averiguar el diámetro del lecho. El ejercicio 3 me dice que se pasa aire a 20 grados Celsius de una atmósfera, aquí está, a través de un lecho. ¿A qué velocidad superficial del aire las partículas empezarán a fluidizar? Entonces me están preguntando velocidad de mínima fluidización. ¿A qué velocidad van a empezar? O sea, recién van a cambiar del lecho fijo a ese de fluidización, que el término, justo la frontera entre fluidización y fijo es mínima fluidización. Entonces me dicen la velocidad de mínima fluidización es la pregunta. El inciso B, para la velocidad de mínima de fluidización, ¿cuál es la pérdida de presión a través del lecho? Me preguntan la caída de presión a través del lecho para esta velocidad de mínima fluidización. Y además me dan datos. Diámetro de la esfera equivalente, esfericidad del empaque, densidad de las partículas aquí adentro, densidad de esos sólidos, la fracción hueca de mínima fluidización, la longitud de mínima fluidización del lecho y el diámetro del lecho. Primero vamos a hallar la velocidad de mínima fluidización. Otra vez uso esta ecuación que ya les he demostrado en la parte teórica, de dónde sale. Diámetro de partícula, aquí está calculado, aquí es igual. Densidad, nuevamente me estoy agarrando del criterio de que la caída de presión es mínima. Por tanto, pueden calcular a la presión promedio o a la presión de entrada. Van a ver que va a ser muy parecido. De hecho, recuerdan la parte teórica, por esa misma razón de que la caída de presión es pequeña, cuando integrábamos en el balance de energía mecánica, la densidad salía de la integral, haciendo que sea delta P sobre densidad. ¿Recuerdan? O sea, me estoy agarrando de ese principio, de que la presión va a variar muy poco. Fracción hueca de mínima fluidización tenemos, diámetro de partícula calculable, densidad para el aire a la temperatura que me da. Voy a tablas y leo esto, o a un monograma. Fracción hueca de mínima fluidización, densidad del aire ya he calculado a esta presión a
una atmósfera, RT, peso molecular tengo, densidad del sólido tengo, gravedad, o sea, se dan cuenta, varios datos ahí tengo, de tal manera que puedo calcular todo como número y el que le acompañe la velocidad de mínima fluidización. Encuentro esta expresión y aquí despejo la velocidad mínima fluidización y has respondido el inciso A. Ahora me dice, quiero que calcules la caída de presión para esta velocidad. Bien, hay dos expresiones que siguen esto. En el límite de mínima fluidización, saben, esta expresión sirve para mínima fluidización y para lecho fluidizado. Y esta expresión sirve para lecho fijo y lecho de mínima fluidización. Cualquiera de los dos debería darles el mismo número. De eso no se preocupen, debería salir el mismo número. Entonces, calculando con uno, la longitud de mínima fluidización no las dan. La fracción hueca de mínima fluidización tenemos, densidad del sólido tenemos, densidad del fluido tenemos, gravedad, entonces calculo. Ahora con esta expresión, con velocidad de mínima fluidización, con longitud de mínima fluidización, con fracción de mínima fluidización, diámetro de la partícula también tenemos, entonces es calculable también por aquí, velocidad de mínima fluidización ya hemos calculado, y miren, por 1 me sale este y por la siguiente ecuación me sale este valor. Entonces son muy parecidos, debe estar por ahí algunos redondeo o algo, entonces prácticamente son iguales, ¿han visto? En mínima fluidización ambos te sacan el mismo número. De hecho aquí otra vez les he escrito la grafiquita, que ergun, que es para lecho fijo y de mínima fluidización, sigue a medida que incrementa la velocidad, sigue esta caída de presión. En cambio, cuando ya se está empezando a fluidizar, el lecho sigue la expresión esta, que es la ecuación 1. Recuerdan, ya les había explicado. Y esto es cuando ya se empieza a rascar las partículas, la velocidad es tan rápida del fluido que empieza a llevársela a las partículas y haciendo que se queden menos partículas en el empaque, haciendo que haya menos fricción y haciendo que la caída de presión sea cada vez más pequeña a partir de la velocidad de rasgo, hasta que el lecho no tenga nada de empaque y la caída de presión sea muy pequeña, sea por la fricción con la tubería nomás. Eso ya les he explicado. Bien, a ver, calculen cómo influiría a la presión promedio. La presión promedio sería, si calculan 101.325 más, ¿cuánto es la presión aquí arriba? Sería los 101.325 menos 8.816. Bien, entonces 101.325 menos 8.816 sobre 2. La presión promedio me sale en 96.917 pascales. Calcularé, a ver, a esa presión la densidad de mi gas. A ver si lo que he dicho era cierto realmente. Su peso molecular del aire es 28,9 por 10 a la menos 3 sobre 8.314 sobre 293. La densidad me sale 1,15, aquí 1,20. ¿Se dan cuenta? Influye, pero si tuviéramos que calcular el error sería 1.2 menos 1.15 dividido entre 1.2 por 100. ¿Ves? Influye un error del 4%. Estamos cometiendo error del 4% al hacer, como he hecho aquí, sin hacer con la presión promedio, estoy cometiendo un error del 4%. Pero es un error aceptable, lo que les decía, ¿verdad? Bien, este es un clásico de lechos fluidizados, es el eje 5 de sus guías. Me dice, en Tokio va a haber una atracción en Disneylandia de Tokio donde se va a cargar 75 niños y la idea es fluidizarlos, que como que vuelen con aire. Obviamente el aire por aquí va a salir a una presión mayor y cuando atraviese a los niños, que son el empaque del lecho, se va a salir obviamente a la atmósfera. O sea, la presión de salida en 2 es la atmosférica y la presión en 1 es la presión que un compresor le ha dado. Bien, me da el diámetro del lecho, me dice el diámetro del lecho, 3 metros de diámetro, me da el peso promedio de cada niño, me da la esfericidad de cada niño, me da la densidad de cada niño, me da la fracción hueca en lecho fijo y la fracción hueca en lecho de mínima fluidización, cuando ya están empezando como que a volar, por decirlo de alguna manera. Entonces, la primera pregunta es, ¿a qué velocidad van a empezar a fluidizar los niños? Y la segunda es, ¿qué potencia va a necesitar el compresor para que, si la velocidad de fluidización es 1,1 veces la velocidad de mínima fluidización y además tiene esta eficiencia, calcular la potencia del compresor que vas a necesitar? Bien, lo primero, la velocidad de mínima fluidización. Saben que esta ecuación sirve para eso. Ya les he mostrado. Veremos qué es lo que tenemos.
La velocidad de mínima fluidización es la pregunta. Fracción hueca de mínima fluidización poseemos. La densidad de los niños, poseemos esta densidad del sólido. Los niños vendrían a ser el sólido. Gravedad tenemos. Aquí la cosa está la densidad del aire y la viscosidad, porque no sabemos la temperatura a la que el aire va a atravesar a los niños, no sabemos a qué temperatura es, no nos da. Pero vamos a agarrarnos de criterio. Esto es más razonamiento, tener criterio para el diseño de un juego de este estilo para los niños. Lo primero, quiero averiguar el volumen de cada niño de tal manera que pueda tener el diámetro esférico equivalente para cada niño y junto con su esfericidad pueda tener el diámetro de partícula. Recuerden, los niños son el empaque del lecho, son los 75 niños. La densidad de los niños es 800, la masa de cada niño en promedio me ha dicho que tome 40, ahí está 40 kilogramos, de tal manera que puedo averiguar el volumen de un niño. ¿Saben la definición de diámetro esférico equivalente? Tendrían que igualar el volumen de una partícula, en este caso un niño, igual al volumen de una esfera. Y de ahí despejan el diámetro esférico equivalente. Entonces, este es el volumen que tendría si se tratase de una esfera, digamos. Es una manera de verlo. De ahí averiguo el diámetro esférico equivalente de cada niño. Con su esfericidad puedo averiguar el diámetro de partícula. Ya tengo el diámetro de partícula. Bien, vayamos a ver qué más podemos calcular. Aquí lo que yo he hecho es escribirme las ecuaciones para de alguna manera guiarme qué es lo que tengo, qué puedo calcular, cómo puedo adicionar a esto, a la velocidad de mínima fluidización, porque si se dan cuenta, tengo ya fracción hueca de mínima fluidización, tengo el diámetro de la partícula, pero densidad del fluido, no sé a qué presión está entrando. Una buena idea sería tomar de una vez la presión a la salida, pero tal vez influya en algo esta vez la presión, tal vez la caída de presión es un poquito más grande y va a influir más en la densidad, porque se acuerdan, en el anterior ejercicio he dicho de una vez a la presión de entrada si ya poseo esa presión, y hemos encontrado que el error que se cometía era de aproximadamente el 5%, pero en este caso voy a intentar evitar ese error y voy a calcular a la presión promedio, pero seguiré. Estas dos ecuaciones he puesto para guiarme, saben en qué parte funciona cada una de estas ecuaciones. Voy a intentar calcular la longitud del lecho, la longitud de los niños en mínima fluidización. Les había dicho, recuerdan la expresión que les decía que se mantiene constante, la longitud de cualquier estado en el que se encuentran, en este caso mínima fluidización, por 1 menos la fracción hueca de mínima fluidización es igual a la longitud del lecho fijo por 1 menos la fracción hueca del lecho fijo. Y eso también puede ser igual a la longitud de fluidización por 1 menos la fracción hueca de lecho fluidizado. ¿Y por qué se mantiene constante esto? Porque esto en esencia representa el volumen de la parte llena, el volumen de los sólidos. El volumen de los niños nunca va a cambiar, por eso se va manteniendo constante. De ahí sale esta demostración, por si acaso. Bien, estoy usando esa demostración. La fracción hueca del lecho de mínima fluidización es 0,5. La longitud del lecho fijo, la fracción hueca del lecho fijo es 0,4. ¿De dónde hemos sacado la longitud del lecho fijo? ¿De dónde sale este 1,45? Es fácil, todos los niños van a estar apilados ahí. ¿Cuánto mide un niño aproximadamente? 1,45 metros. Esto es sacado por criterio propio. Yo he asumido, es la altura de un niño aproximadamente que va a estar aquí, porque que pese 40 kilogramos, saben que el peso apropiado para un niño, bueno, en esencia es, si pesa 40 kilogramos, la altura del niño va a ser 1 metro más 1,4 metros. Entonces, aquí sean un poquito más obesos, o un poquito más flaquitos, mejor dicho. Entonces, dicho 1,45, esto bajo mi criterio. Esa es la altura del lecho fijo. De ahí puedo despejar entonces la altura del lecho de mínima fluidización. Es decir, los niños van a empezar a volar y se van a elevar, se van a elevar unos 20 centímetros del suelo. Ya van a estar separados 20 centímetros del suelo. Se van a empezar a volar. Bien, longitud de mínima fluidización. ¿Eso para qué me va a servir? Tal vez aquí. Porque por el momento aquí estoy muy atrapado, no tengo varias variables, no poseo. Entonces, intentaré averiguar todo lo que pueda. La longitud de mínima fluidización, entonces, aquí de alguna manera ya me puede servir. Si esta expresión uso en mínima fluidización, también esto ya me puede servir. Pero veremos lo siguiente. Presión 2. El aire obviamente va a salir a la atmósfera, a la presión en el punto 2.
Agasar esta expresión justo en el límite de mínima fluidización. Saben que es válida agasarlo ahí. Presión 1, antes de que atraviese el lecho. Presión 2, que va a ser la presión atmosférica. La longitud de mínima fluidización. Poseo y he calculado la fracción hueca de mínima fluidización, la densidad de los niños, la densidad del gas es la cosa del aire. Aquí les he dicho, ya les había anticipado anteriormente, puedo tomar y de una vez calcular la presión 2, pero me gustaría evitar en este caso ese error y quisiera calcular a la presión promedio. Entonces, mi incógnita es presión 1 y si pusiera la densidad, presión 2 tengo 2R, peso molecular tengo del aire, va a estar en función de presión 1. Es decir, cuando esta densidad reemplace aquí, ya va a estar en función de presión 1 y aquí también presión 1 y esta ecuación se va a convertir todo en función de P1 y ya podría averiguar P1. Entonces reemplazo P2, presión atmosférica, longitud de mínima fluidización, fracción hueca de mínima fluidización, densidad del sólido, gravedad y toda esta expresión de aquí es la densidad del fluido en función del P1. ¿Qué temperatura he tomado? 298, la temperatura con la que va a entrar el aire para no quemar a los niños. Obviamente va a ser una temperatura que soporten, o sea, tampoco vas a poner una temperatura de 15 grados o una temperatura muy baja porque les va a hacer frío, no les va a gustar. Entonces, un aproximado que yo he considerado bajo mi criterio, 25 grados Celsius, esa es como una temperatura que van a sentirse a gusto, no se van a quemar ni tampoco van a sentir mucho frío. Entonces, he supuesto esa temperatura para el aire que va a entrar y peso molecular del aire, temperatura que he supuesto, R, P2, la presión atmosférica y P1. O sea, he calculado ese número que le acompaña, todo esto, es reemplazado P2 y P1, y tengo entonces la función de P1. De aquí, en esta ecuación. Entonces, despejo P1 y resulta que P1 es 108.135 pascales. P2, 101.325 es la presión atmosférica. Entonces, con P1 y P2 ya puedo calcular la densidad del fluido a la presión promedio, la densidad del aire. Perfecto, tengo la densidad del aire, a la temperatura que he supuesto que va a entrar el aire, tengo la viscosidad del aire. Entonces, recuerden, todavía no he averiguado la velocidad de mínima fluidización, estoy yendo a eso. Ahora sí puedo usar esta expresión, porque se dan cuenta, miren, ya averiguó la densidad del fluido, del aire, ya averiguó el diámetro de la partícula, de los niños. Fracción hueca de mínima fluidización tengo la viscosidad, suponiendo esta temperatura, y he averiguado del fluido. Densidad del sólido tengo, viscosidad, diámetro de partícula, tengo todo. De aquí ya la única incógnita es velocidad de mínima fluidización. Entonces, reemplazando todos los números y haciendo cálculos, tengo esta expresión. Teniendo esta expresión, calculo la velocidad de mínima fluidización. Tiene que entrar el aire mínimo a esta velocidad para que empiece a fluidizar. Cuando el aire entra a esta velocidad, los niños ya van a estar a 20 centímetros del suelo, van a estar como que volando. Porque si miden 1,45 y la longitud del lecho de mínima fluidización son 1,74, significa que les ha elevado aproximadamente 20 centímetros, 19 centímetros. Ya está, el inciso A. Ahora el inciso B. ¿Qué potencia va a necesitar el compresor con estas características para poder para fluidizar a los niños? Bien, me voy a esta ecuación del trabajo de flujo. ¿Saben? Esta ecuación ya les había expresado. Pero esta siempre se cumple, solo se va a cumplir si se cumple este criterio, que la presión promedio por 0,1 sea mayor que la caída de presión. Si esto se cumple, puedo usar esto. ¿Por qué? Esto me está diciendo, si se cumple esto me está diciendo, la presión ha cambiado muy poco. Entonces podemos considerar que el fluido se comporta casi como un incompresible, como un líquido. Entonces podríamos poner esto. Obviamente introducimos cierto error. Ya les había mostrado si quisieran manejar otro criterio. A ver, seguiremos con este. Entonces puedo usar esta expresión. Y la potencia ideal de un compresor está dada por menos WS por el flujo máximo. Entonces, menos WS, y además la potencia ideal está dada por la potencia igual a la potencia ideal sobre la eficiencia del compresor. Menos potencia ideal es menos WS por flujo máximo, menos WS es caída de delta P, en este caso delta P. Ahorita les explico por qué. El compresor aumenta la presión del fluido. Es decir, antes del compresor la presión es menor
y después del compresor la presión es mayor. Recuerdan el criterio en incompresibles que les había introducido. Si el aparato que estamos usando aumenta la presión, entonces deben poner positivo. Si la disminuye, entonces deben poner caída de presión. Bien, ahora, flujo másico es velocidad por área por densidad, eso saben. La densidad con la densidad se va a ir. Área es pi diámetro al cuadrado sobre 4, diámetro del cilindro, no se olviden, diámetro del lecho. Y la velocidad, ¿qué velocidad vamos a manejar? Me está diciendo que maneje 1,1 la velocidad mínima de fluidización, es decir, esta velocidad. Entonces, la velocidad tengo, la eficiencia tengo, el diámetro del cilindro tengo, son 3 metros. La presión en 1 tengo, he averiguado, es esta. Y la presión antes del compresor, ¿a qué presión pues va a darle al aire? Es la presión atmosférica. Es decir, estoy haciendo un balance aquí en mi compresor. Después del compresor es la presión 1, es la que hemos calculado hace rato, que está aquí. Y antes del compresor, ¿de dónde va a gastar el compresor al aire para comprimirlo y llevarlo? De la misma atmósfera. Entonces, la misma atmósfera está la presión atmosférica. Entonces, puedo de una vez poner esa presión aquí antes del compresor. Y eso es lo que he hecho. He puesto esa presión. Y de tal manera que tengo que la potencia de mi compresor debe ser de 718.000 watts. Ahora, ¿qué pasaba si este criterio no se cumplía? ¿Lo dejábamos así? No lo dejaban así. De hecho, incluso, aunque se cumpla este criterio, para no cometer ese error mínimo, que este criterio es sacado de sugerencia de Levenspiel, que sigue este criterio. Pero no, yo no quiero cometer ni ese error mínimo, ¿está bien? Entonces, olvídate de verificar eso, olvídate de usar esta ecuación, y tendrías que usar la ecuación que les explicó en teoría. A ver, déjenme ver, es esta. Aquí está. Esta ecuación. Suponiendo que la compresión es isotérmica, miren, el criterio que aplicó hace rato era este. Yo he usado esta ecuación. Pero no, tú no quieres cometer ni siquiera ese error mínimo de tolerancia que te permite. No, quieres lo más real posible. Ya, que la compresión sea isotérmica, es decir, que la compresión isotérmica es la más, de alguna manera, la que menos energía gasta porque no se aumenta la temperatura del gas. Y si saben bien termodinámica, saben que el principal problema de un compresor es que parte de la energía que le da al fluido no es para comprimirlo y aumentar más la presión, es también para elevar la temperatura. Entonces, un compresor isotérmico es uno buenísimo que no desperdicie esa energía elevando la temperatura del gas, sino que todo se utiliza para comprimir. Tendrían esta expresión, entonces usen esta expresión y calculen menos WS, así van a ver qué tan diferente es de usar esto, qué tanto error estaban cometiendo respecto a este, suponiendo compresión isotérmica. Bien, yo ya les he mostrado con el error. Déjenme volver un rato a ese ejercicio. ¿Dónde está? No es este. Tampoco es este. Creo que es este. Aquí está. Entonces, verifiquen cuánto les saldría menos WS con la otra ecuación y vean el error que han cometido. Bien, ahorita empiezo el otro ejercicio, pero un poquito quería comentar algo del 5. Les he dicho al final del video, recuerden, pueden verificar con la otra forma que ya se deshace de este error pequeño. Y les comento mi número. A mí me ha salido ese número aproximadamente 718.519. Miren, o sea, está muy cercano. El error es, si quisieran calcular el error sería ese valor verdadero, 718.519 menos 718.054 sobre 718.519 por 100. El error que se comete es del 0,06%. Este estoy tomando como el valor aproximado y el otro que les he dicho con la otra fórmula estoy tomando como valor real. Claro, el otro no comete ningún error. Este está cometiendo ese error de esta permisibilidad que nos da. ¿Se dan cuenta? Son números muy parecidos, por eso estas recomendaciones es aceptable. Recuerden que en su cálculo, flujo másico se debería quedar velocidad, área, densidad. Eficiencia también se queda. Delta P sobre Rho, esto desaparece, ha desaparecido y se cambia por la expresión de, que decía M por, creo que M por T sobre R por logaritmo natural de la presión después del compresor sobre la presión antes del compresor. Estos dos
delta P iso, esta densidad, eso se cambia por esa expresión. Bueno, ya tienen la fórmula del menos WS de esa manera. Empezaré con el otro ejercicio, es el 6. Este ejercicio es un clásico, creo que era de mi examen, si no estoy mal. También está en uno de los libros de la bibliografía. Nos dan estos datos: presión del aire, nos dan temperatura y nos dice que se filtra hacia arriba en 10 metros de lecho de plata. Esta plata son esferas sólidas de diámetro, me da el diámetro de esa plata de 1 milímetro. ¿Dónde he anotado ahora el diámetro de esa plata? No lo he anotado. Bueno, me dice que el diámetro de esa plata es de 1 milímetro de esas esferas. Entonces, es decir, que ese diámetro es el diámetro de partícula. El diámetro de partícula porque es igual al diámetro esférico, 1 milímetro. Bien, la densidad del aire a esta temperatura, o la viscosidad del aire a esta temperatura es esta. Además, la densidad de la plata, que es el empaque, se conoce, es densidad de un sólido, es el empaque. Se puede ir a tablas, de hecho aquí está donde he averiguado la densidad de ese sólido, es conocido. O sea, los metales, en su mayoría de todos se conoce la densidad, eso no puede ser una incógnita porque está tabulado. Entonces, me voy a esta ecuación. Y la pregunta, ¿cuál era? Nadie sabe qué cantidad de sólidos debes de estar para que siga siendo esto lecho fijo. Es decir, hay tanta plata que han pensado que se debería poner esta altura de plata para que el lecho sea fijo, pero en realidad nosotros sabemos cuál es esa altura mínima permitida, de tal manera que podemos retirar parte de la plata y venderlo. Esa es la pregunta. Me dice que la presión antes de que entre es esta presión, la presión del aire, y la presión a la salida es esta presión. Me dicen que es aire. Bien, entonces agarro esta ecuación que saben que sirve para mínima fluidización y nos dice que no se fluidice, o sea que estemos justo en el término entre lecho fijo y lecho fluidizado, y esa es mínima fluidización, y esta expresión nos sirve para calcular eso. Entonces, caída de presión tenemos desemplazado. Longitud de mínima fluidización no tenemos, de hecho eso es lo que queremos calcular. Fracción hueca de mínima fluidización, aquí está. Densidad del sólido tenemos, es la plata. Densidad del fluido del aire, puedo calcular a presión promedio. Si tengo las dos presiones, de una vez calcularé a presión promedio, y he calculado. Y gravedad, entonces de aquí calculo la longitud de mínima fluidización. Es decir, solo necesito 0,164 metros y el lecho no va a fluidizar. No va a fluidizar todavía. Entonces, la longitud que debemos retirar es 10 metros menos 0,164. Esta es la longitud del lecho que podemos retirar. Y incluso esto, todavía no es la respuesta. Podrían tomarlo como una aproximación, es una buena respuesta, es decir, que la longitud de mínima fluidización del lecho es 0,164. Pero se están olvidando de un pequeño detalle aquí que podríamos considerar para retirar aún un poquito más del lecho y vender un poco más. Miren, la diferencia es mínima. De 0,164 se convierte a 0,159, pero podríamos retirar esos 0,06, creo que es 0,06 metros, 6 centímetros más podríamos retirar. Es muy poquito. ¿Cómo he llegado a este razonamiento? ¿Cómo se hace eso? La fracción hueca del lecho de mínima fluidización me dice que es 0,4. Y además me dice que son esferas de 1 milímetro de diámetro. Bien, voy al criterio de que en mínima fluidización y en lecho fijo se va a mantener constante el volumen del sólido. Se sigue manteniendo constante el volumen del sólido. Entonces, el lecho fijo, en realidad, ¿cuánto es la altura de este sólido? Porque me interesa a mí el lecho fijo. Tengo la altura de mínima fluidización, es esta. Tengo la fracción hueca de mínima fluidización, es esta. La altura del lecho fijo no tengo. La fracción hueca del lecho fijo, ¿de dónde saco? Esta es una grafiquita que encuentran en el Lebesgue, en la parte de fluidización o de lechos. Y miren, esto de cuadraditos, he seguido este punto. He aproximado
he aproximado que esto va a ser mi fracción hueca del lecho fijo. Si me está diciendo que mi fracción hueca de mínima fluidización es 0,4, recuerden que mínima fluidización tiene más huecos que un fijo. Entonces, esto lo que he hecho es simplemente aproximar. Probablemente no sea esto la fracción hueca, tal vez sea menos o un poquito más, pero sí o sí va a ser menos que 0,4, eso no se olviden, porque eso es el mínimo fluidizado. Entonces he aproximado ese número, de esa manera descubro la longitud del lecho fijo, lo que realmente tienen fijo. Entonces, la verdadera longitud que podríamos retirar es 9,841 metros, es la altura anterior menos la altura del lecho fijo. Tiene más, este sí es el número verdadero, puliendo un poco más la respuesta y suponiendo que este número esté bien. Ahora, si quieren, podrían dejarlo ya con este valor. Se dan cuenta de por qué he hecho esa corrección que es mínima, pero que nos ayuda un poco a mejorar el ejercicio, porque aquí cuando hemos encontrado está en mínima fluidización. Se supone que el lecho fijo, cuando se le va a lanzar aire a esta altura del lecho fijo, a 0,159 metros, lo va a elevar justito un poquito, de tal manera que llegue a este de mínima fluidización y listo, no se va a fluidizar, se va a quedar ahí. Entonces, esa es la idea, llegar a esto, no a esto, porque aquí está en mínima fluidización. Esta ya es una buena respuesta, pero puliendo un poco más, podrían llegar hasta esto. El ejercicio 7 de sus guías me da los siguientes datos, estos datos de aquí. El empaque me dice que es de arena con esta densidad de partícula, las partículas tienen esta esfericidad, su fracción hueca mínima fluidización, el diámetro esférico equivalente de las partículas es este, el diámetro del lecho es este, la longitud de mínima fluidización que se desea es este, el líquido que se utiliza para fluidizar o el fluido es agua a esta temperatura, y a esta temperatura leo su densidad y también puedo leer su viscosidad. Saben que el líquido sí se puede usar tablas para leer la densidad de una determinada temperatura. Me pide que haya la caída de presión, la velocidad mínima de fluidización y la cantidad de sólido que debo poner aquí para que cumpla el criterio de que tenga esta longitud de mínima fluidización mi lecho. Entonces voy a esta ecuación que saben que sirve para mínima fluidización y para fluidizar. Entonces me voy al rango de mínima fluidización. Tengo la longitud que se desea, tengo la fracción hueca, la densidad del sólido, la densidad del agua y la gravedad. Entonces calculo ya la caída de presión en mínima fluidización, es esta la caída de presión. Y saben además que la caída de presión, gracias al gráfico que les he mostrado, ¿no? Cómo cambia la caída de presión en función de la velocidad, a partir de mínima fluidización, aunque esté fluidizado el lecho, la caída de presión sigue siendo la misma, hasta llegar a la velocidad de arrastre. Eso no hemos tocado todavía, vamos a tocarlo después. Bien, esta es la caída de presión, tengo la viscosidad, tengo esta ecuación que se cumple en condiciones de mínima fluidización, entonces poseo la fracción hueca, poseo el diámetro de partícula, saben que el diámetro de partícula es igual al diámetro esférico equivalente por la esfericidad, eso es el diámetro de partícula, tengo la densidad del fluido, 998, viscosidad del fluido, densidad del sólido, diámetro de la partícula, densidad del fluido, viscosidad del fluido. O sea, ven que tengo prácticamente todo, solo me falta velocidad de mínima fluidización, entonces lo dejo en función de ese número, de la velocidad mínima de fluidización. Y si mis cálculos no me han fallado, esta es la velocidad de mínima fluidización que se necesita. Un rato. Bien, entonces calculo la velocidad de mínima fluidización, que es esta. Ahora, pero esta es una de las preguntas. Ya está la velocidad de mínima fluidización. ¿A qué velocidad debe entrar el agua para que ya esté en mínima fluidización? Además me pregunta la masa, o cuánto sólido se debe poner para que tenga estas características de fracción hueca, de longitud mínima de fluidización. Entonces, me voy a esto. La masa del sólido, solo del sólido, es igual a la densidad del sólido por el volumen del sólido. El volumen del sólido es el volumen lleno del lecho. El espacio que deja entre ellos es el volumen vacío. La densidad del sólido tengo es 2550. El volumen del lecho lleno, del lecho, es la fracción... primero, que el volumen de todo el lecho, no la parte llena ni la parte vacía, todo, el lleno y el vacío, todo esto, es la longitud de mínima fluidización
en el caso de que esté mínima fluidización, por el área de aquí, y esa área es pi diámetro al cuadrado sobre 4, pi diámetro al cuadrado sobre 4. Pero yo no quiero el lleno, esto ya sería el volumen lleno. Yo no quiero el volumen total, esto ya sería el volumen total, perdón, el mínimo fluidizado. Yo no quiero el total, yo solo quiero el lleno, eso es lo que me dice, volumen lleno. Entonces, si multiplicara solo por la fracción hueca, digamos que la fracción hueca sea, en este caso, ¿cuánto es? 0,42. El 42% del lecho es vacío, es hueco. Entonces tendría el volumen del hueco, de los huecos. Pero si multiplicara por la fracción llena, que es 1 menos la fracción hueca, tiene sentido que eso sea la fracción llena, tendría el volumen lleno. Entonces lo que he hecho. Y recuerdan la demostración que les hacía, que el volumen lleno se mantiene constante, el volumen de las partículas. Es eso que les decía. Olvídense de esta densidad. A ver, y igualen esta parte de volumen lleno a otra parte de volumen lleno, van a tener la misma expresión y esta área siempre es la misma y se va a simplificar, y de ahí sale que 1 menos la fracción hueca en mínima fluidización por longitud de mínima fluidización es igual a 1 menos la fracción hueca en lecho fijo por longitud del lecho fijo, y eso es igual a 1 menos la fracción hueca del lecho fluidizado por longitud del lecho fluidizado. De ahí sale, de esto sale. Bien, y así puedo obtener la masa del sólido total. Reemplazo la densidad del sólido, la fracción hueca de mínima fluidización, la longitud, el diámetro del lecho, 0,4, y obtengo la masa del sólido en kilogramos. Entonces ya he respondido a caída de presión, a velocidad de mínima fluidización y a la masa de los sólidos que se deben empaquetar. La siguiente parte es, si utilizas 4 veces la velocidad mínima de fluidización, quiero que me calcules la fracción hueca nueva que va a haber y además la altura del lecho fluidizado. Dice estime. Estime no es lo mismo que calcular, recuerden eso. Estimar es como que aproximar al número. ¿Y por qué lo han planteado así? Por el siguiente motivo. Este que he escrito aquí como mal tiene su razón de ser de por qué he escrito esto. Esta ecuación es para mínima fluidización y para fluidizado. Y esta ecuación es para mínima fluidización y para el lecho fijo. Ya les he demostrado por qué. Ahora, me dice que estime la porosidad en lecho fluidizado. Miren, en lecho fluidizado, esta es la caída de presión, ¿saben? También en lecho de mínima fluidización, les he mostrado la grafiquita que desde mínima fluidización hasta velocidad de arrastre, la caída de presión se mantiene constante, constante, constante. Y esto, puedo reemplazar aquí esa caída de presión, aquí. La longitud del lecho fluidizado es lo que me pide, y además me pide la fracción hueca del lecho fluidizado. Aquí está. Y bajo la condición de que la velocidad de fluidización sea 4 veces la velocidad de mínima fluidización. Pero miren esto, aquí hay un pequeño detalle. Aquí tengo mi incógnita de fracción hueca del lecho fijo y tengo mi incógnita de longitud, fracción hueca del lecho fluidizado. Esto sirve para fluidizado y mínima fluidización. Y tengo la longitud del lecho fluidizado. Estas dos son incógnitas, no puedo saber. La densidad tengo del agua, la densidad del sólido tengo, gravedad, caída de presión tengo. Bien, tengo dos incógnitas. Esta ecuación no es válida, no puedo usarla porque estoy en fluidizado. Esto no sirve para fluidizado, esto sirve para mínima fluidización y para lecho fijo. En fluidizado no puedo usar. Entonces, si tengo esta ecuación con estas dos incógnitas y además tengo la ecuación, también puedo agarrarme de la ecuación de que longitud del lecho de mínima fluidización por 1 menos la fracción hueca de mínima fluidización es igual a la longitud del lecho fijo por 1 menos la fracción hueca del lecho fijo o del lecho fluidizado. ¿Saben esa expresión que ya les he mostrado? Se van a dar cuenta que no podemos calcular, no se puede. Tendríamos que usar esa expresión de que el volumen lleno se mantiene constante y esta más para intentar calcular esta variable y esta variable. Pero no van a poder, se van a dar cuenta, no van a poder encontrar eso. Eso sería calculando. Se van a dar cuenta que cuando van a intentar resolver ese sistema de dos ecuaciones, les va a salir error, error, error.
Entonces, ¿qué hacemos? Eso sería el cálculo, pero a nosotros nos dicen estimar. Entonces, ¿cómo vamos a estimar? Vamos a suponer que esta ecuación es válida en el hecho de fluidizado, en el hecho fluidizado, lo cual no es 100% cierto, pero es una aproximación, se puede aproximar, podemos estimar con esta expresión. Entonces, ese cálculo se los dejo a ustedes. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Les guío. Caída de presión tienen, vamos a usar esta misma. Velocidad de fluidización tienen. ¿De dónde van a sacar esa velocidad de fluidización? Es 4 veces la velocidad de mínima fluidización. Tenemos velocidad de mínima fluidización, entonces tienen. Diámetro de partícula tienen, ya saben cómo calcularlo. La fracción hueca en lecho fluidizado, eso es lo que tampoco tienen. Longitud en el fluidizado tampoco tienen. Pero miren, si dijéramos que esto fuese válido en el fluidizado, que estaríamos estimando, entonces igualamos esto a esto. Esto sí es cierto, en el fluidizado esto sí funciona, esto no funciona, pero estamos estimando, estamos aproximando, estamos diciendo que sí va a funcionar. Eso nos pide estimar. Entonces igualo esto a esto y se van a dar cuenta que cuando igualen esto, todo esto se va a ir, todo esto se va a ir. Y les recuerdan en qué igualábamos eso. Igualábamos en mínima fluidización, ¿recuerdan? Decíamos que mínima fluidización ambas se cumplen y ahí es cuando igualábamos. Ahora estamos estimando, estamos en fluidizado. Entonces, cuando igualen, van a tener su única incógnita, fracción hueca en fluidizado, porque van a igualar esto a todo esto. Tienen viscosidad, tienen diámetro de partícula, tienen velocidad de fluidización, calculan. Tienen densidad del fluido, 998, tienen diámetro de partícula, tienen densidad del sólido, 2550, gravedad. Entonces su única incógnita va a ser fracción hueca de fluidización. Listo, entonces averiguan la fracción hueca de fluidización y luego cuando encuentren esa fracción, ya tienen una parte respondida, van a venirse a esta ecuación nuevamente y van a usar la caída de presión que tienen esta, que se mantiene constante en mínima fluidización y en fluidizado, eso es 100% verdad, es seguro, tienen la densidad del sólido, tienen la densidad del líquido, gravedad, y ya van a tener calculado la fracción hueca de fluidización, y de aquí calculan la longitud de fluidización. Ahora, un pequeño detalle, yo les sugiero que calculen con esta ecuación esa longitud de fluidización, y no así con esta ecuación. ¿Por qué? Por esa razón de que esta es la que vale para fluidización y no así esta. Entonces va a ser una mejor estimación calcular por esta expresión. Eso les dejo a ustedes. Este es el ejercicio 12 de sus guías, es del lecho fluidizado. Me da las siguientes características. Una reacción que sucede en una planta, digamos, por decirlo de esta manera, en un reactor de esta manera. Y dice que si esto se tapona, es decir, si se convierte en un lecho fijo, los puntitos verdes son sólidos, si se convierte en un lecho fijo, se arruina la producción de lo que queramos producir aquí. La idea es que esté fluidizado. Por aquí se está metiendo para eso este gas, que reacciona aquí con el zinc, que está en estado gaseoso, se siembra aquí arriba un poco de sílice, y eso es lo que va cayendo aquí como sólido. Nos dan que la temperatura promedio del reactor es esta, la viscosidad y peso molecular de nuestro gas de interés que domina toda la columna. Aquí arriba nomás ya pasa a ser este gas, en cambio en todo el camino de nuestro lecho sigue siendo este gas. Nos da sus propiedades, nos da el diámetro de la partícula, la densidad del sólido, la fracción hueca de mínima fluidización, la presión en este punto. La presión en este punto no tenemos, que obviamente va a ser mayor que la 2, porque si el fluido está subiendo hacia arriba, la longitud de todo este pedazo del lecho que tenemos disponible, el diámetro interno del lecho, y nos preguntan si el lecho está fluidizado, si somos capaces, en realidad la pregunta es, ¿somos capaces de decir o no con los datos que poseemos? Y B, ¿cuál es la velocidad mínima de fluidización? Primero vamos a intentar responder, no nos clavaremos razonando en algo, iremos planteando las ecuaciones para ver qué es lo que podemos responder. Aquí algo que, bueno, comentó también, toda esta parte es este gas y aquí arriba nomás se convierte en este gas. Esta es la ecuación que se cumple para mínima fluidización. De aquí conocemos diámetro de partícula, pero no conocemos densidad.
sí tenemos la viscosidad del fluido, pero no tenemos ni la densidad ni la velocidad mínima de fluidización. Si tenemos la densidad del sólido, nos faltan esas dos incógnitas. Esto también se cumple para mínima fluidización y esto también saben. Entonces, lo que tengo a continuación es que uso la ecuación, esta ecuación de aquí es la que voy a usar, esta. Tengo la de gravedad, tengo fracción hueca de mínima fluidización, tengo densidad del sólido, tengo longitud disponible para la mínima fluidización, que es todo esto, tengo, estoy suponiendo que es esto para que sea en condiciones de mínima fluidización, de tal manera que la densidad, ya saben que podría calcular a cualquiera de las dos presiones y sería una densidad relativamente buena, con cierto error, pero sería aceptable. Sin embargo, yo prefiero hacerlo a presión promedio por dos motivos. Primero, porque aquí arriba, donde la presión ya es 1,1 atmósferas, ya casi está este fluido, el cloruro de zinc, pero a mí me interesa más en todo el camino, entonces por esa razón estoy usando promedio. Y para no cometer, aunque sea muy mínimo el error cuando se lo comete si tomas solo la presión de arriba o de abajo. De tal manera que peso molecular tengo, temperatura tengo 1000, R tengo, P2 tengo, P1 me falta. Todo llevo en función de P1. Entonces la densidad ya puedo reemplazar aquí y es reemplazado. La densidad del sólido está aquí, fracción hueca de mínima fluidización, gravedad, longitud de mínima fluidización, presión 2 y la presión 2 es lo que quiero hallar. La presión 1 entonces es hallo y con esta presión 1 ya puedo hallar la densidad. Si hubiera dicho que este pedazo de la densidad del gas, hubiera tendido a cero, es decir, el gas frente a un sólido, siempre su densidad es muy despreciable. Miren, 2 comparen frente a 2200, no le hace nada prácticamente. Si ustedes dijeran que esto tiende a cero y solo hacen sus cálculos con el resto de parámetros sin la densidad, la presión 1 les va a salir esta presión. Miren que es muy aproximada. Alguien puede decir, ¿para qué hacer eso si puedo directamente ir al resultado más real posible, que es este? No quiero cometer ese error más. Bueno, pero si no tienes tiempo en un examen, sería buena esta simplificación, darse cuenta que la simplificación es aceptable. Eso para enseñarles esa parte de simplificación. Bien, ahora sí ya tengo la densidad del fluido. Entonces, con densidad del fluido, si se dan cuenta, esta ecuación para mínima fluidización ya posee todos los parámetros. Lo único que me falta es velocidad de mínima fluidización. Entonces reemplazo todos mis parámetros y lo único que me queda es velocidad de mínima fluidización. De tal manera que todo es reemplazado, he calculado y obtengo velocidad de mínima fluidización. Entonces, ¿cuál es la velocidad que se necesita para empezar a fluidizar? Es esta, la de mínima fluidización. Ahora, no se confundan. A ver, les voy a decir, diámetro de partícula, ahí está. Densidad de calculado es ese 2, algo del fluido. Aquí está, esto. Viscosidad me da del fluido. Fracción hueca de mínima fluidización tengo. Densidad del sólido tengo. Entonces ya tengo todo a excepción de velocidad de mínima fluidización. Bien, ahora, el inciso A, somos capaces de decir si realmente está fluidizado o no. Las respuestas no somos capaces. ¿Por qué? Les voy a demostrar con esto. Tengo aquí la ecuación para mínima fluidización que es válida ergo, sirve para mínima fluidización. Si considero todos estos parámetros y lo que quiero calcular de esta ecuación es fracción hueca de mínima fluidización, se dan cuenta que me va a dar la misma fracción hueca que tengo como dato. Ahora, si hago al revés, si intento resolver con esta ecuación, considero todos los parámetros, pero en vez de tener longitud de mínima fluidización, ahora tengo fracción hueca y intento calcular la longitud de mínima fluidización, calculo eso y me sale también el mismo que del dato, los 1,2. Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Me quiere decir que debido a que estoy usando la velocidad de mínima fluidización que ha venido de considerar que la longitud de mínima fluidización es esta, entonces constantemente me van a salir los mismos datos que tengo porque esto ya ha venido de esa simplificación, este dato que estoy usando aquí. Entonces, ya ha venido de suponer que la fracción hueca del hecho es 0,4 y que la longitud de mínima fluidización es 1,2. Entonces, ya tengo... este resultado ha sido consecuencia de suponer estos dos datos. Por eso me sale cuando utilizo estos datos y quiero calcular fracción hueca
O en el otro caso, suponiendo esta fracción hueca y quiero calcular longitud de mínima fluidización, por eso me salen los mismos datos. ¿Esto qué me quiere decir? Que no soy capaz de decidir si está fluidizado o no. Para saber si está fluidizado o no, me tendría que dar cualquiera de estos datos: presión 1 en lecho fijo, fracción hueca del lecho fijo, longitud del lecho fijo o velocidad cuando el lecho es fijo. Entonces, a partir de estos datos yo podría calcular cualquier otro dato en lecho fijo, qué sé yo. Si me da fracción hueca de mínima de lecho fijo, podría calcular la longitud del lecho fijo, y así podría ser comparación con mi longitud de 1,2. Si es menor, entonces el lecho bueno, tendríamos que hacer los cálculos, ahorita no los tengo, pero no me da. Entonces la idea es que tengo que tener cualquiera de estos datos y luego procedo a calcular, y así yo podría saber. A ver, lo que quería decir hace rato es, por ejemplo, con fracción hueca podría calcular la longitud del lecho fijo. Si la longitud del lecho fijo es menor que 1,2, entonces mi lecho podría considerar que está fluidizado, porque necesito 1,2 para fluidizar. Tengo todo ese espacio. Entonces podría decirse que si no está fluidizado, está comenzando a fluidizarse. Con todos estos datos podría calcular así la longitud del lecho fijo. Pero ¿qué pasa si me da la longitud del lecho fijo? Entonces me voy a calcular fracción hueca del lecho fijo, y con fracción hueca del lecho fijo la misma comparación hago, y así podría saber si realmente está fluidizado. Otra manera que también me pueden dar el ejercicio es que me faciliten aquí la longitud de fluidización, y con eso podría calcular la fracción hueca de fluidización, o al revés. Recuerden que aquí podría seguir usando la caída de presión de mínima fluidización, porque les he mostrado en la curva que en la curva la caída de presión a mínima fluidización se mantiene constante en todo el espectro, por así decirlo, en toda la parte que está fluidizado, se mantiene constante. Les había mostrado en anteriores ejercicios en una grafiquita. Entonces, en conclusión, no soy capaz de decir, me falta un dato. Listo. Si no se comprende muy bien cómo hacer el análisis, no nos piden eso. Entonces es suficiente con decir que me falta saber un dato y que no soy capaz de decir si está fluidizado o no.